Saludos amigos todos, bienvenidos nuevamente a este su canal virtual Sentido Común Político. Con ustedes, Oscar Mario Matos Ochoa. A ver, en este video vamos a hacer algo bastante práctico, bastante sucinto con respecto al tema que se nos viene, con respecto a las elecciones presidenciales en primera vuelta. Entonces lo que vamos a hacer acá no es orientarnos a qué candidato votar, sino darles información para que ustedes con su propio criterio puedan decidir con respecto a su voto, si es que todavía no lo tienen decidido, y si es que ya lo decidieron, confirmar con respecto a la información que se les va a dar. A ver, vamos al punto. Lo importante es que los candidatos en estas circunstancias, en las propuestas que han estado haciendo, sus planes de gobierno, lo que han estado difundiendo, es que le den importancia a la prioridad que todos tenemos. En este caso, la prioridad son dos cosas: la pandemia y el tema de la reactivación económica. Entonces, si es que por ahí los candidatos quieren introducir otro tema que no es prioritario, ya ustedes tienen que analizar si es que está correcto o no. El tema que no es prioritario, pero que algunos candidatos lo están divulgando y lo han propuesto formalmente, es el cambio de constitución. Esto no es prioritario para la situación en la que el país se encuentra. En realidad en la que todo el planeta se encuentra con este tema de la pandemia, que está avanzando y no tiene visos de disminuir. Ya están nuevas cepas, entonces ya en Europa están en la tercera ola y posiblemente en Estados Unidos van a haber una cuarta ola. Acá recién, en teoría, estamos en una segunda ola, pero se nos vienen tiempos muy complicados. Entonces, introducir el tema del cambio de constitución no es un tema prioritario. Ustedes tienen que decir: la candidata Verónica Mendoza está proponiendo este tema, al igual que el candidato Lescano. Los demás candidatos no lo han propuesto como prioridad. Entonces ya ustedes tienen que decidir si eso es correcto o no es correcto. Siguiente punto. Siguiente punto se refiere al tema del manejo de bonos. Verónica Mendoza está proponiendo entregar bonos a todas las familias por el lapso de un año, un bono universal entre 600 y 900 soles. Acuña también ha propuesto lo mismo y me parece, y Ollanta también ha propuesto lo mismo. El tema con proponer bonos, que suena muy bonito, es que ¿de dónde va a salir el dinero para dichos bonos? Ya el Estado ha invertido bastante, ya ha gastado bastante y la caja fiscal no está muy holgada como antes. Entonces hay que ver si es que va a haber más salidas de bonos, ¿de dónde va a salir? Entonces es muy bonito prometer, entregar dinero, pero si es que no se tienen los recursos, obviamente se tienen que tomar otras medidas. Las otras medidas pueden ser subir impuestos, que eso no lo dice. Pero si no hay, se tendría que hacer porque es la única forma de tener mayor recaudación. Ustedes son los que deciden. Siguiente tema. El siguiente tema es con respecto a las inversiones mineras que en estos momentos están paralizadas. Verónica Mendoza y Lescano nuevamente, que tienen planes de gobierno bastante parecidos, propuestas muy parecidas, están proponiendo que van a evaluar todos los proyectos y todas las inversiones pendientes o que están en conflicto. Los demás candidatos, especialmente López Aliaga, De Soto, Keiko, han propuesto poner todo su empeño para que los principales proyectos mineros ya empiecen a producir. ¿Por qué? Porque no hay tiempo que esperar. El país necesita dinero. Si tenemos proyectos mineros que no están produciendo,
obviamente se está afectando toda la estrategia que el mismo Estado tiene que desarrollar para la pandemia. Ustedes deciden. Siguiente tema es con respecto ya al tema del manejo de la educación próximamente en estos tiempos de pandemia. Aquí hay, la verdad, algunas pocas diferencias, pero la diferencia que sale, que resalta, es la de Johnny Lecano, que ha propuesto, es el único candidato que ha propuesto esto, comprar un satélite. Comprar un satélite con 1.000 millones para dar internet gratuito a las comunidades, a los lugares donde no llega el internet. El internet se puede tener, pero también hay que ver que se tiene que tener la arquitectura. Me refiero a las tablets y obviamente toda una infraestructura con respecto a eso, ¿no? Es el único candidato que ha propuesto comprar un satélite. Los demás candidatos solamente han propuesto o están proponiendo todo lo que es entregar tablets, entregar kits, educación, y etc. Entonces ahí hay una diferencia entre uno y otra propuesta. Digamos, sigamos. Después, con respecto al tema ya del manejo de lo que es la economía, ¿no? La candidata Verónica Mendoza ha propuesto, que es la única que también ha propuesto, colocar un impuesto a las grandes fortunas del país. Ningún otro candidato lo ha propuesto. Ustedes tienen que decir si esto es correcto, si esto le conviene al país o no. Suena bien decir, ¿saben qué? A los millonarios les quito un poco para que en forma solidaria apoyen al país. Suena bien en teoría, pero tienen que analizar una cosa. Si las grandes fortunas empiezan a ver que les van a comenzar a quitar un porcentaje de su dinero, que bueno, es un dinero bien habido, entonces pueden tener la inclinación de disminuir sus inversiones en el país y llevárselas a otra parte. Cuando un inversionista disminuye las inversiones, obviamente está disminuyendo también el tema de los empleos en el país. Entonces hay que ver mucho ese tema. No es simplemente porque suena bonito, ok, le quitamos a los millonarios para darles a los pobres. Eso suena a Robin Hood, pero no es tan así, no es tan fácil, ¿no? Ustedes deciden con respecto a ese tema, pero la candidata Verónica Mendoza es la única que ha propuesto eso. Los demás candidatos no lo han propuesto. Después, hay que ver con respecto ya yendo al tema ideológico. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos una ideología, una tendencia ideológica, una simpatía quizás, ¿no? Con respecto a si uno es capitalista o de derecha, si uno es de izquierda o quizás socialista, son los temas que en estos momentos se discuten también en la campaña. Entonces vamos a explicar esto un poquito más en forma detenida. Los candidatos que podemos llamar capitalistas o derecha, estamos entre ellos a De Soto, López Aliaga, Keiko, también tenemos a Forsyth, quizás está medio entre uno y el otro, y en el otro bando, ya definido, está Lescano y está Verónica Mendoza como los dos que están dentro de lo que es la ideología socialista de izquierda, ¿no? No menciono los demás candidatos porque no van a estar participando o compitiendo ya en la segunda vuelta. Según los sondeos, entre 6 candidatos ya se van a disputar el ingreso a la segunda vuelta.
Entonces, para no hacer muy largo el video, estoy hablando de los principales candidatos como opción de pasar a la segunda vuelta. Sigamos. Entonces, con respecto al tema ideológico, hay que ver una cosa que es muy, muy importante, ¿no? Los candidatos de izquierda, los candidatos socialistas, por ideología, tienen siempre a pensar en agrandar el Estado, en que el Estado tiene que ser más grande, más controles, más burocracia. Esa es la tendencia siempre del pensamiento socialista, del pensamiento de izquierda. Esa es siempre, ¿no? En todas partes siempre ha sido eso. En contrapartida, los candidatos que tienen una tendencia, porque la verdad que hablar de capitalistas puros acá es muy difícil, pero que tienen esa tendencia, no tienden más bien a tratar de recortar el Estado. López Aliaga lo ha manifestado, disminuir los ministerios. Lo que sí no explica es exactamente cuáles y cómo, no lo explica. De Soto también ha hablado de disminuir ministerios, optimizarlos, como debe ser, lo mismo Keiko, ¿no? Que son obviamente tendencias para que el Estado sea menos, pero sea más efectivo, sea más moderno y obviamente apelando pues a la eficiencia, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante especial que ustedes también tienen que evaluar. Tenemos dos grandes opciones: tener un Estado más grande, más amplio, o tener un Estado más corto, más chico, pero más eficiente. Con un Estado más grande, la burocracia aumenta. Con un Estado más grande, el Estado tiene más gasto. Si el Estado tiene más gasto, obviamente tiene que sacar ese dinero de los impuestos que todos pagamos. Y si no alcanza, obviamente van a tener que aumentar los impuestos. Verónica Mendoza está proponiendo crear un ministerio más, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es su propuesta. Forsyth está proponiendo crear el Ministerio de la Infraestructura. Es su propuesta. Entonces, a más ministerios hay más burocracia y hay más gasto. Estamos en estos momentos, está en estos momentos el país como para pensar en gastar más. Obviamente, por simple sentido común, no. Pero ustedes son los que tienen que decidir al momento de elegir por quién van a votar. Las propuestas son bien marcadas. Una propuesta es aumentar el gasto con más burocracia. Las otras propuestas están en disminuir el Estado y hacerlo más eficiente. Son dos opciones bien diferenciadas. Ustedes son los que tienen que escoger por cuál opción se decide y escoger dentro de esas opciones a qué candidato le dan su voto. Lo importante en estas elecciones, amigos, es que se piensen que el candidato tiene que ser un presidente conciliador. No puede ser un presidente que esté peleándose, enfrentándose a todo el mundo. Es un dato muy importante. El próximo Congreso va a ser bastante dividido. Por lo tanto, va a ser muy difícil llegar a acuerdos. Si en el Congreso va a ser muy difícil llegar a acuerdos, imagínense con un ejecutivo, con el presidente a la cabeza, que esté en lugar de ser un presidente convocante, dialogante, tener a un presidente que se esté enfrentando al legislativo. Ya acabamos de salir de un quinquenio que ha sido desastroso, casualmente por este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. No repitamos la historia. Entonces, tratemos de elegir
a una persona, a un candidato que se muestre como una persona bastante dialogante. Ustedes escojan al que quieran, pero traten de evaluar ese tema. Necesitamos en los próximos 5 años un presidente concertador, un presidente dialogante, un presidente democrático, no un presidente autoritario. Eso va a marcar la línea de gobierno de los próximos 5 años, si es que el presidente no es vacado antes. El Congreso que se nos viene es muy posible que tenga también una tendencia de vacar al presidente si es que simplemente no le gusta o los enfrentamientos son muy fuertes. Y cada vez que hay una vacancia, el país se detiene. Entonces, amigos, ha llegado el momento de reflexionar con respecto a un voto responsable. Ya les he dado las alternativas en forma objetiva, no he orientado el voto. Traten ustedes con la poca información que les he dado, pero con una información fundamental para que decidan su voto. Lo importante es que el voto que ustedes emitan sea un voto pensando en el futuro. Olvídense de la publicidad de los candidatos. La publicidad de los candidatos es simplemente un marketing político y nada más. Traten de ver a los candidatos en las entrevistas, traten de ver si es que por ahí pueden hojear opiniones con respecto a los planes de gobierno de gente especializada. Eso constituye un voto informado. Bueno, con ustedes, su amigo Oscar Mario Matos Ochoa, nuevamente, que el sentido común los acompañe, o ahora más que nunca, en la emisión del voto que van a decidir. Próximamente empezaremos ya con los videos de cara a la segunda vuelta. Den un like, compartan este video, que es importante que lo compartan, porque es un video informativo, no es un video de marketing político, es un video informativo para que más personas puedan informarse y decidir mejor su voto. Gracias y hasta la próxima.